Asociación Española. Prevení. Preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com. En el puzzle de la rendición de cuentas a nivel del Parlamento hay una pieza que es clave y son los 2 votos de Cabildo Abierto. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio, el gobierno, no tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Salle ya dijo que no va a votar y Cabildo Abierto sería la solución para el gobierno. Es la expectativa del Frente Amplio que esos 2 votos estén. También la coalición republicana ha dicho que espera que esos 2 votos por parte de Cabildo Abierto estén. Vamos a hablar de este tema y también de la asamblea que se realizó este sábado en Cabildo Abierto con su líder, Guido Manini Ríos, ex senador de la República. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, un saludo a toda la audiencia. La verdad que es un gusto estar acá hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Manini, le consulto precisamente por esto, porque hay expectativas acerca del rol que pueda jugar Cabildo Abierto en la rendición de cuentas. Usted hasta ahora ha dicho, lo vamos a pensar, no tenemos una decisión tomada, pero sí criticó la decisión de la coalición republicana. Nosotros pensamos que no es bueno en el arranque de la discusión parlamentaria decir yo esto ya no lo voy a votar. No es bueno. No es bueno porque indudablemente el proyecto adolece de cosas que están mal, que hay que cambiar, se le puede, como siempre pasó en las discusiones de las leyes de presupuesto, se pueden cambiar o mejorar artículos, se pueden introducir nuevos artículos o pedirle al Poder Ejecutivo que envíe nuevos artículos. Es decir, siempre se pueden hacer cosas a favor de una mejor ley y no decir de antemano yo no lo voy a votar. Nosotros lo que decimos, prima facie Cabildo va a estudiar bien el proyecto y es lo que estamos haciendo. Vamos a plantear mejoras y vamos a tratar de que salga una ley mejor que lo que está planteada. Eso es lo que nosotros pensamos. Hay aspectos de esta ley que a nosotros no nos convencen. Hay medidas sobre la tenencia de armas que no compartimos, hay aspectos en cuanto a la no contraprestación por las asistencias públicas que no compartimos, hay recursos que se toman de ciertas reparticiones del Estado que se les está sacando lo poco que tienen y que hoy no les alcanza. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, a las Fuerzas Armadas se les sacan 100 y pico millones de pesos de gastos de funcionamiento, cuando hoy los gastos, los montos asignados para gastos de funcionamiento son insuficientes, o sea que van a agravar la situación. Hay una serie de aspectos que nosotros entendemos que hay que mejorar en esto, pero aparte es una oportunidad para introducir algunos lineamientos que permitan alentar cierto optimismo para adelante. El gran problema del país hoy no es lo mal que estamos, es que además de lo mal que estamos, las proyecciones hacia adelante son peores. ¿Se refiere a las proyecciones económicas? Proyecciones económicas, proyecciones demográficas, proyecciones de trabajo, es decir, todo lo que uno pueda analizar hoy y decir, hoy estamos mal, pero vamos a estar peor después. En materia de seguridad pública, hoy estamos mal, pero si no cambiamos las políticas, vamos a estar peor. Entonces, yo creo que es más grave la proyección hacia adelante, lo negativo de las proyecciones hacia adelante, que llevan a una desmoralización generalizada de la sociedad. En este país no da para más, yo si puedo me voy, los jóvenes que pueden y están capacitados se van, y así estamos viviendo una suerte de languidecimiento del país que cada vez está peor que antes, con números objetivos, no es por sensaciones, porque uno cuando era más joven lo veía todo mejor, no, uno con números objetivos vemos que hay cosas que se están empeorando. Bueno, esta rendición de cuentas no será la oportunidad de introducir algún lineamiento que permita alentar que en el futuro habrá mejoras reales en el Estado. Por ejemplo, empezar a reducir el peso que tiene el Estado sobre el sector privado, que lo está ahogando, que está generando cada vez la pérdida de más fuentes de trabajo. ¿Se refiere a los impuestos? Los impuestos, pero me refiero también a la gordura que tiene el Estado, a repartición. Al gasto público. Ahí va. ¿Pero qué cortaría en concreto? Hay reparticiones que son prescindibles. Hay embajadas que son innecesarias, a nuestro entender. ¿Por ejemplo? Yo le diría una embajada en París y otra en la UNESCO que está en la misma ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué no es concurrente? ¿Por qué no es el mismo embajador para las dos cosas?
el Vaticano y Roma. Yo digo, ¿por qué no se puede hacer concurrente? Bueno, hay que analizarlo. Uno dice, sí, está la contraprestación, la reciprocidad, porque ese Estado tiene con nosotros. Bueno, pero a veces hay poderes, potencial económico que tiene un Estado que no lo tenemos. Hubo recortes en esta rendición de cuentas a nivel de la representación exterior de Uruguay. Dice que no son suficientes. No son suficientes. Flota vehicular del Estado, hay una serie de aspectos que yo digo que hay que dar señales, Entonces, nosotros estamos preparando ahora un documento con lo que nosotros entendemos que habría que empezar a encarar y se lo vamos a presentar al Poder Ejecutivo. ¿Y cuáles son los puntos principales de ese documento, más allá de esto que nos sobrevolaba? Bueno, los puntos principales son las cosas que hay que quitar, digamos, del proyecto, que vamos a entender. También puede después, al no ser acompañado por nuestros votos en el articulado, esos artículos que nosotros entendemos que están mal, no saldrían. Se supone que la coalición republicana tampoco los votaría. Entonces no estarían esos votos. La forma en cómo lo vamos a hacer es algo que lo estamos en este momento analizando y bueno, vamos a hacer una propuesta seria y responsable. Pero entonces, Manini Ríos, ¿los votos en general sí van a estar a diferencia de la coalición republicana? No, sí, depende de la actitud y cómo se reciba y se procese lo que nosotros vamos a presentar. Si hay una actitud soberbia, un muro que dice aquí no se cambia nada, lo vamos a discutir con los legisladores y bueno, yo digo que la última palabra no está dicha. ¿Ya empezaron esas conversaciones, tanto sea a nivel legislativo como a nivel con el Poder Ejecutivo? Hay conversaciones a nivel legislativo, pero todavía no hay, digamos, la formalización de la propuesta que nosotros queremos llevar al Poder Ejecutivo o a la bancada oficialista, ¿no? Manini, ustedes proponen, por ejemplo, que las transferencias suban un poquito de tope, ¿es así? Sí, nosotros pensamos que es insuficiente lo que está previsto en esto, pero pensamos también que hay ciertas contraprestaciones, y cuando digo esto me refiero, es decir, el objetivo de las transferencias es atender el problema de la pobreza infantil, ¿no? Bueno, la pobreza infantil no se va a terminar por estas transferencias, se va a terminar si el niño tiene buena salud y si es educado. Entonces, no podemos cercenarnos la obligación de que esos niños sean atendidos en cuanto a salud física y dental y psicológica, que sean atendidos integralmente, sean alimentados correctamente y concurran a la escuela. Esas prestaciones a los padres que reciben beneficios hay que exigirlas en toda la línea. Después, ¿en qué se gasta el dinero? Esas cosas son de difícil control. Difícil, porque incluso está la mentira. Presentan una factura de algo y gastaron en otra cosa. Eso ha ocurrido, ocurre y seguramente seguirá ocurriendo. Pero sería deseable que lo que se aporta como asistencia desde el Estado sea destinado al fin por el cual se aporta y no que se gaste en cualquier cosa. Ahora, en el que se gasta es más difícil el control. Lo que sí, exigir que ese niño haya tenido las revisaciones médicas y dentales necesarias, que esté bien alimentado y que concurra a la escuela, eso tiene que ser condición sine qua non para cualquier asistencia desde el Estado. Cuando usted habla de aumentar el monto de la transferencia única que sea superior a los 10.000 pesos, ¿tiene un cálculo de cuál sería el número ideal para Cabildo Abierto? Estamos viendo si va a ser por la forma de más dinero o prestaciones adicionales a las que se dan hoy en cuanto a alimentación, en cuanto a asistencia médica, etcétera, etcétera. Pero creo yo que lo que se está proponiendo es bastante tibio, o sea, que cambia poco la aguja a la realidad de lo que se viven, porque realmente los problemas son gigantescos. Manini, después de entregar el documento viene la negociación. ¿Ustedes piensan llevar algo sobre la mesa, además del proyecto, para negociar con el Frente Amplio? Sí, pensamos presentar nuestra propuesta y tenemos, digamos, la expectativa de que sea al menos considerada, tenida en cuenta y que sirva para mejorar en algo el proyecto. Repito, si hay una actitud de que es esto o nada, bueno, nosotros veremos bien cuál va a ser nuestra actitud. ¿Pero hay algún otro punto que quiera negociar Cabildo Abierto? Por ejemplo, le pongo sobre la mesa, el partido ha manifestado en muchas ocasiones su preocupación por los presos mayores de 65 años que obtengan la domiciliaria. ¿Esto podría ser una moneda de cambio?
No con la rendición de cuentas. No con la rendición de Nosotros cuentas. insistimos en que hay que cambiar esa realidad, de que hay gente que hoy es víctima de una venganza y no de justicia, que la justicia es un bochorno cuando se refiere al pasado reciente, lo que está pasando desde hace varios años. En eso no claudicamos, no cejamos en decirlo, lo denunciamos en todos los ámbitos en que podemos, pero no va a ser moneda de cambio por un tema como la rendición de cuentas. ¿Está de acuerdo entonces con lo que decía el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, que ese no es el ámbito para discutirlo porque implicaría mezclar los poderes, la independencia de los poderes? Lo que decide la justicia va por el camino de la justicia y aspectos vinculados con lo legislativo van por lo legislativo. Sí, lo que es claro que no se van a mezclar estas dos cosas acá. Yo no sé, no creo tanto en la independencia de poderes. Los fiscales no son del Poder Judicial y son el actor principal en este proceso de venganza. No sé, ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Porque claramente hay presos que no son culpables de lo que se les está acusando y no tienen las garantías necesarias, por más que formalmente se pasen todas las instancias. Hay gente que está presa hoy que no debería estar presa, más allá de la violación clarísima a los principios generales del derecho en cuanto a los tiempos de prescripción, a la irretroactividad de la ley, a no juzgar 2 veces por la misma causa, etcétera, etcétera, que en este caso, cuando se trata del pasado reciente, no existen esos principios. Un estudiante de primer año de Derecho diría, sin mucho conocimiento, de que esto es un bochorno lo que se está viviendo. Aquí se habla en el campo de la violación de los derechos humanos, ¿no? Yo digo, por eso digo, pero no tiene nada que ver con el tema de fondo de que estamos hablando de rendición de cuentas. Es un tema aparte en el que claramente no cambiamos nuestra postura y lo que venimos diciendo desde hace años. Ese es un tema para de una vez por todas encontrarle una solución. Yo creo que lamentablemente seguimos empantanados, hay gente que lucra con esto políticamente hablando y lamentablemente no hay disposición a terminar con esta página bochornosa. Se sigue teniendo gente de 80, 90 años preso a santo de qué, no sé, porque la Constitución dice bien claro que el preso es para ser rehabilitado y no para ser martirizado. ¿Ha hablado de esto personalmente con el presidente Orsi? Sí, he hablado. ¿Recientemente? No, en una oportunidad el año pasado lo hablamos claro. ¿Fue previo a la conversación con la Suprema Corte de Justicia que tuvo el presidente? No recuerdo los tiempos, pero sí, que probablemente sí. Ahora... ¿Y qué le dijo el presidente? Y el presidente escucha y creo que entiende y creo que en cierta forma coincide con que esto es una página bastante dolorosa que hay que terminarla una vez por todas. Aparte, hemos escuchado a la propia Lucía Topolansky decir que hay gente presa con testimonios falsos. Y yo digo, ¿qué más precisamos para de una vez por todas entender que esto es una página que hay que dar vuelta? Lamentablemente, el proceso es de venganza, claramente. No es que se busca algún fin de justicia, cuando aparte hay gente que están porque se les denuncia y simplemente por esa razón, más allá de la realidad de los hechos. Entonces, en este tema, y le digo porque usted lo mencionó, no es porque lo queramos poner ahora arriba de la mesa, en este tema estamos totalmente coherentes con lo que hemos dicho desde el primer día. ¿Se mantienen firmes con lo que han manifestado hasta ahora? Y sí, por supuesto, y mientras se siga dando la venganza, no hay razón para cambiar de parecer. Manini Ríos, le vuelvo a hablar de la rendición de cuentas. ¿Incide en algo en la intención de Cabildo Abierto de negociar las modificaciones que se hicieron al FONASA a fines del año pasado? ¿Que fueron leídas como un incremento de impuestos? Nosotros entendemos que el FONASA amerita cambios en asignaciones y sobre todo en las exigencias que se hace a los prestadores de salud, que muchas veces no se cumple. Hoy realmente hay problemas muy serios en cuanto a la insatisfacción de la atención médica que reciben muchos usuarios de todo el sistema. Hay gente que pasa meses y meses para conseguir hora con un especialista y cuando a veces el diagnóstico llega tarde y eso en realidad obedece a que los prestadores de salud no cumplen con muchas de las exigencias que están planteadas y que no se ajustan a la hora. ¿Pero esto incidirá en algo en la negociación por la rendición de cuentas? No, escúchame, no podemos arreglar todos los problemas del país en una rendición de cuentas. No es lo que está previsto acá, está previsto en otro ámbito, de otra forma de encarar, pero claramente el tema de
del FONASA y de la atención médica a los usuarios del FONASA deja mucho que desear en muchos aspectos. Manini, ¿en qué aspectos se siente hoy más cercano al Frente Amplio y en qué aspectos a la coalición republicana? Acá no es una especie de competencia de si estamos más un centímetro más acá o más allá. Cabildo no está al medio. Cabildo está, digamos, coherente con sus planteos desde el primer día, con los grandes problemas de la gente. ¿Está más a la derecha? ¿Y derecha o izquierda? ¿Qué es derecha? Si derecha es decir que hay que volver a respetar la autoridad en el Uruguay, ejercer la autoridad en toda la línea, en todos los niveles, empezando por la familia, el maestro, el profesor, el policía. Si eso es derecha, somos radicales de derecha. Ahora, si izquierda es sensibilidad por los más frágiles en serio, no el discurso demagógico de esos que son sensibles con los pobres, que viven horrible, que la situación y que lloran en público y después despilfarran el dinero con el cual le podrían ayudar a esos pobres a salir de su situación, gastan más de 200 millones de dólares, los tiran al Río de la Plata en una regasificadora que nunca funcionó, o gastan en un horno de ANCAP de decenas de millones de dólares que se está pudriendo, oxidándose. Bueno, la demagogia barata y la falsa sensibilidad es otra cosa, pero si ser de izquierda es ser sensible, bueno, nosotros en ese sentido seríamos de izquierda. Entonces yo digo, según el aspecto que usted quiera, estamos a la derecha o a la izquierda, pero no estamos ni más acá ni más lejos. En algunos temas hay algún sector, alguno de los dos bloques que está más cerca nuestro. Por ejemplo, cuando hablamos de condenar las dictaduras del continente, claramente hay un bloque que se autodefine de derecha con el cual podemos tener mucho más coincidencia, porque nosotros condenamos las dictaduras que tuvo y que tiene el continente o que tiene el mundo. Y podemos seguir hablando de un montón de temas. Es según el tema. Ahora, izquierda o derecha son etiquetas que se ponen para simplificar el análisis. Acá hay que decir qué soluciones se plantean. La línea en la política no va sobre de derecha o izquierda, va los que están para servir y los que están para servirse. Y lamentablemente hay muchísimos que están para servirse de la política. Y bueno, y ahí vamos a los vaivenes y estamos permanentemente sin soluciones para los grandes problemas. Acompañar al Frente Amplio en algunas votaciones, por ejemplo, ¿cree que eso podría influir en su electorado? Bueno, puede influir o no, no sé. Nosotros somos coherentes con lo nuestro. Ahora yo digo, cuando los blancos acompañan al Frente Amplio en esas votaciones, o los colorados acompañan, y vaya si habrá votaciones con los cuales han acompañado, o acompañan en las grandes políticas, cuando nosotros sacamos una solución para el endeudamiento de la gente, blancos y colorados hicieron causa común con el Frente Amplio. Ahora, el problema es cuando Cabildo Abierto vota el impuesto de Temu o actúa con seriedad, con responsabilidad y habla de analizar y no decir de antemano no vamos a votar la rendición de cuentas. Ese es el problema, y no es el problema cuando votaron el ingreso a las intendencias a dedo como votaron blancos con el Frente Amplio. Eso no es problema, el problema es Cabildo. Yo creo que hay mucha hipocresía, mucho cinismo en la política. Nosotros estamos por solucionarle los grandes problemas a la gente. Y los grandes problemas de la gente no es la camioneta de Orsi, no es si Arim o Cairo pagaron sus cuentas, no es si María Dolores fue cara o fue barata. Los grandes problemas de la gente hoy es la inseguridad pública, y ahí Cabildo tiene una postura que ha sido resistida por todos, la coalición de gobierno anterior y el Frente Amplio. El tema de la droga en la sociedad, todos están en contra de la postura de Cabildo, que es totalmente crítica de las actuales políticas de droga en la sociedad. La ideología de género, podemos seguir hablando, el endeudamiento de la gente, los controles parlamentarios a esas concesiones por 50 años para adelante. Manini. En todas esas cosas Cabildo ha quedado solo. Entonces, ¿quién es el que se une al Frente Amplio en los temas esenciales? ¿Es Cabildo Abierto? Yo creo que hay mucha mentira, mucha hipocresía. Nosotros somos coherentes con lo que decimos siempre. Claro, no gusta, y como no gusta viene la permanente hostilidad a un partido que dice las cosas en forma diferente. La lectura del escenario político por parte de los analistas es Cabildo Abierto juega libre, ya no forma parte de la coalición republicana. El otro día teníamos al presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, aquí sentado,
y decía, esperamos que Cabildo Abierto esté en la coalición republicana de cara al 2029. ¿Cabildo Abierto será parte de la coalición republicana? ¿Votará con la coalición republicana? Nada se puede descartar, pero en estos grandes temas que afectan a la gente tendrá que haber una suerte de acercamiento. No puede ser que nosotros hacemos una propuesta y que la oposición más radical a esa propuesta a veces viene de quienes hoy dicen que vengan con nosotros. No, vamos a primero que nada a revisar posturas en algún aspecto. Yo creo que hay cosas que no se deberían estar discutiendo. ¿Y hoy se siente cerca o se siente lejos de esa posibilidad? Honestamente, hoy no estamos analizando esa posibilidad. Yo creo que el electorado nuestro puede estar cerca de la coalición republicana si hubiera una actitud diferente en los grandes temas que tratamos. El otro día nosotros instalamos la primera Asamblea Federal de Cabildo Abierto con representantes... El sábado. Con representantes de todas las agrupaciones del país, un centenar de representantes estaban presentes. Y el ambiente que hubo fue un ambiente de primero que nada, de apoyo a lo que el partido viene haciendo y prevé seguir haciendo, y sobre todo se crea un ámbito en el cual se van a resolver estos temas. La Asamblea Federal en su momento va a resolver cuál va a ser el camino de Cabildo cuando lo que refiere a alianzas electorales y todo. Es probable que el camino pueda acercarse a la coalición republicana, es probable siempre y cuando hubiera cambios en algunos aspectos, pero yo hoy por hoy, a 3 años del proceso electoral, ni lo estamos pensando, ni creo que sea bueno estar hablando de estos temas cuando tenemos que encontrarle solución a los grandes problemas que hoy vive la gente. ¿En qué aspecto? Bueno, los partidos de la coalición van a tener que revisar su postura en las políticas de seguridad pública, en las políticas de drogas, en la política de género. Hay una serie de políticas que hoy por hoy esos partidos de la coalición hacen causa común con el Frente Amplio, aunque después digan que son otros, que yo digo que tendrá que haber cierto acercamiento, porque si no sería una suerte de alianza artificial. ¿Qué opinas sobre el uso de los blindados para atender las zonas rojas de la capital y que también los militares estén conduciendo estos vehículos? Yo creo que si la policía necesita blindados para entrar a determinados barrios y no tiene sus blindados en funcionamiento, porque los tuvo en el pasado pero no los tiene, y el ejército los tiene y se los puede prestar, me parece hasta de sentido común, no le veo contraindicación, hablando pronto y mal. Más allá del malestar que puede generar que a una institución le saquen algo que lo viene cuidando como sus ojos y que otra institución que no los cuida tanto se los pide. Bueno, eso es aparte, pero que los use es el mismo Estado. ¿Hay una carencia? Perfecto. Que lo manejen militares no es lo deseable. Hay un tipo de esos vehículos que por sus características requieren que quien lo conduzca tenga cierta instrucción y que dárselo a alguien que no tiene esas instrucciones para que lo rompa. Entonces el sentido común también dice que, bueno, que lo maneje quien sabe. Pero hoy por eso la solución pasa por otro tipo de vehículo que no requiere que lo maneje un militar, entonces no habría ningún tipo de inconveniente. No habría inconveniente. Y este aspecto que se mencionaba sobre de que si los militares terminan participando, ¿existe una ley que los proteja? Si los militares van a estar presentes en operativos policiales, tiene que haber un marco legal apropiado, porque ya el solo hecho de estar presente genera la posibilidad de que actúe en algún momento, porque va a tener su arma personal y si las cosas pasan a mayores, capaz que tenga que actuar. Y cuando actúe el militar, ¿cuál va a ser el marco legal? No sea cosa que después termine pagando un soldado por la falta de previsión de quienes están disponiendo esto. Ahora, yo quiero agregar una cosa, el patrullaje con blindados no arregla el problema de la seguridad. Eso es un parche... ¿No le parece una buena medida? Es bueno en la medida que a la policía le da protección para llegar a donde no puede llegar, pero no es la solución de la seguridad. ¿Qué le cambia a un ciudadano que vive en Salto o en Rivera, que está angustiado por la inseguridad, que en el barrio Marconi de Montevideo o el 40 Semanas o el que sea, patrullen 4 blindados? ¿Qué le cambia? Nada. ¿Qué le cambia a los demás barrios de Montevideo? Nada. Entonces,
esa no es la solución al problema de la seguridad. Le sirve para protección al policía, pero que va a tener que bajarse del vehículo en algún momento y actuar de la misma forma que si hubiera llegado a caballo al lugar. Manini hablaba del congreso del fin de semana de Cabildo Abierto. Durante ese congreso hubo algunas agrupaciones que se quejaron de la actuación de Álvaro Perrone. Perrone dijo en entrevista con El País que usted es el líder, pero quienes votan al final son los diputados. ¿Eso fue así durante el Congreso? ¿Cómo está la unidad del partido? No podríamos hablar de quejas. Bueno, hubo mención de que había algunos mensajes que generaban alguna confusión en la gente, pero no pasó de esa mención. El clima fue de unidad, estuvieron presentes los dos diputados. Yo creo que no se puede magnificar. Vamos a entender, se le dio la oportunidad de que hablaran todos, hablaron, no sé, una veintena de participantes, alguno manifestó algún tipo de dudas al respecto, pero no pasó de eso y el clima, repito, fue de unidad. Sobre todo, se instala una asamblea que va a tomar las grandes decisiones, estos que hablábamos ahora, coalición electoral, candidaturas, etcétera, en el futuro. Yo creo que es un hito importante, sobre todo la muy buena concurrencia. Vino gente de los 19 departamentos del país con un espíritu, digamos, con ganas de trabajar para recuperar buena parte del terreno perdido. ¿Y usted cómo tomó las declaraciones de Perrone? Vamos a entender, Perrone es una persona muy pasional que muchas veces en el marco de la fricción de conversaciones de distinta índole puede decir una cosa a la otra, pero Perrone siempre ha actuado en coordinación con la mesa política, ha actuado de acuerdo a lo que hemos conversado. La verdad que no le doy la magnitud que muchos le quisieron dar a ese tema. Me parece que aparte son declaraciones que habría que ver bien el verdadero espíritu. Es clarísimo que los votos en el Parlamento no los tengo yo, o sea, no soy yo el que voto, que no estoy en el Parlamento, pero... Pero decía también, por ejemplo, que Cabildo Abierto debería ampliar un poco la agenda, ¿no? No era solo Fuerzas Armadas. Bueno, ahí yo se lo dije a él, no está viendo que la agenda de Cabildo es recontra amplísima, no se está refiriendo a Fuerzas Armadas. Cuando hablamos de la inseguridad pública, no es Fuerzas Armadas. Cuando hablamos de la deuda de la gente, no es Fuerzas Armadas. Cuando hablamos de políticas de drogas, no es Fuerzas Armadas. Los grandes temas de Cabildo Abierto no son las Fuerzas Armadas. No descuidamos el tema Fuerzas Armadas porque son un sector que está permanentemente... digamos, dejado de lado y permanentemente necesita que se le ponga el foco en muchas situaciones, pero no es el tema central de Cabildo Abierto. Yo creo que no preciso estar aclarando. Cuando hablamos de la forestación en las mejores tierras del país, ¿qué tienen que ver las Fuerzas Armadas? Los grandes temas de Cabildo Abierto no pasan por las Fuerzas Armadas. Perrone dijo que su liderazgo es lejano. ¿Cómo tomó esto? Yo no escuché eso, no sé el contexto. Yo estoy en contacto permanente. Se lo leo. Dice, además, una cosa es ser líder de un partido y estar en el día a día del Parlamento y otra cosa es ser líder desde lo lejano. Y bueno, es claro, yo no estoy en el Palacio. Entonces todos los días vienen cosas raras. ¿No falta coordinación? No. A veces hay votaciones que se dan porque se plantea, yo que sé, a la medianoche de una discusión de ley de presupuesto o en una interpelación y yo capaz que estoy durmiendo y no se conversa, pero una cosa es estar presente como estaba yo en los 5 años anteriores y otra cosa es no estar presente. Esa puede ser la lejanía, pero estamos en permanente contacto vía WhatsApp o por reuniones periódicas. Yo creo que esa lejanía no cabe, me parece a mí. Hablando de vínculos políticos, ¿cuál es su relación hoy con el expresidente Luis Lacalle Pou? En algún momento dijo que hacía tiempo no hablaba. Sí, desde que dejó la presidencia que no he tenido más vínculo ninguno. ¿Cuál ha sido el punto de quiebre? No es punto de quiebre ni nada. Nunca hubo tampoco una amistad personal, digamos, ¿no? Pero de todas maneras... Pero sí tenía un vínculo particular con el expresidente Lacalle Pou, de hecho, era bilateral. Sí. Y no necesariamente en una mesa política con todos los Formábamos partidos. parte de una misma coalición, Cabildo Abierto era una parte muy importante de esa coalición. Ahora eso, o sea, desde el 1 de marzo del año 25 dejó de ser así. No hay yo le diría,
la actitud es correcta, tal vez mañana podemos conversar de vuelta, no sé, pero no hemos tenido ningún tipo de conversación ni de contacto desde que él dejó la presidencia. ¿Influyó en su momento la salida de su esposa Irene Moreira del Ministerio de Vivienda? Y fue un capítulo muy duro, yo creo que se cometió una gran injusticia con ella y me parece que no se le dio la oportunidad que se le dio a otros ministros, que nosotros mismos respaldamos a otros ministros en situaciones muy, muy complejas, y a ella no se le dio ni la oportunidad ni de defenderse. Yo creo que fue muy, muy mal manejado. Y yo no sé, le mentiría si le digo que eso no influye, pero no es ese el cerno del tema. El tema es que ya no formamos parte de la misma coalición y que, bueno, y que la situación política ha cambiado en forma clara. ¿Pero estaría dispuesto a apoyar una candidatura de Luis Lacalle Pou desde Cabildo Abierto si es el próximo candidato de la coalición republicana? Repito, estamos a más de 3 años, hoy por hoy no quiero ni hablar de candidatura, no sé ni si él va a ser candidato, no lo ha dicho, así que no tengo por qué estar hoy, pues si apoyaría a Mengano Sultano, me parece inconducente. Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, ex senador, muchísimas gracias por acompañarnos en Enclave País. Bueno, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia nuevamente. Presentó Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com.